en este foro tecnológico de Talavera. Ayer en la radio, cuando hablaba sobre él, decían que esto de los anglicismos y de ponerle las palabras inglesas a los términos españoles a veces complica bastante la vida, pero hemos hablado durante el día de hoy de tres temas importantes para Talavera, para su comarca, como es la alta velocidad que viene, el problema de la logística o el desafío logístico, y hemos terminado hablando de digitalización o del impacto que ha tenido la Facultad de Informática, que ya ha sacado su primera promoción, y el máster incluso, que también se ha llevado a cabo. Ha estado aquí Tita García, que está por presentar, diciéndonos confidenciándonos algo que hablaron ustedes en su momento, que prácticamente hubo que reconducir un coche que se salía de la vía, sí, y que tuvo que hacerse un poco importante para poder traer aquí la Facultad de Informática, ¿no? Bueno, en el caso de Tita, buenas, Alberto, muchísimas gracias por este evento. Yo creo que no sobran nunca los foros en los que se pueda, además de escuchar, compartir estrategias y visiones y perspectivas de las cosas. Yo ya les adelanto que la mía en concreto sobre Talavera es de optimismo muy razonado. Hay muchos motivos para tener una visión muy optimista del conjunto, ¿no?, de la ciudad y de cómo puede y va a evolucionar la comarca. Ahora podemos comentar algo, pero efectivamente Tita, antes de ser alcaldesa, realmente yo ya me di cuenta que lo iba a hacer en ese sentido muy bien, porque dio el do de pecho. Aquí hubo un problema, y es que había una negativa de la universidad, hablo del anterior rectorado, había una negativa a traer aquí la Facultad de Informática. En parte porque donde ya estaba, pues había presiones para que no se desdoblara. Esto nos pasó con medicina entre Albacete y Ciudad Real, y en parte porque había un criterio, incluso a veces auspiciado desde aquí, un punto, ¿cómo diría yo? Celoso. No, a veces es que hay gente que tiene un mal concepto de Talavera en Talavera. Y una sensación de inferioridad, de como que Talavera, ¿dónde vamos con informática? Como ¿dónde vamos con...? Bueno, aquí se ha dicho que hay que creérselo. Y de hecho incluso se llegó a pactar por el ayuntamiento, el equipo que estaba antes, ventilar el asunto con un máster que total, de estos hay todos los años nuevos, ¿no? Y de alguna manera abandonar el proyecto de informática, ¿no?, sobre la base de que quién se iba a apuntar. Y ha sido no solo un éxito, en su momento dijimos que bajo ningún concepto, que era una decisión política, porque entre otras cosas la universidad, el 95% lo paga la administración, lo paga el gobierno, y más ahora que encima hemos hecho la primera matrícula gratis, etcétera. De manera que no íbamos a permitir que esto se malograra, ¿no? Y la verdad es que ha sido tremendo, un éxito, y es más, seguramente en lo que es el conjunto regional se va necesitando a lo mejor hasta otra facultad de informática, o ampliar los servicios, porque hay una demanda tremenda en España de programadores informáticos, de 150 o 200.000 personas con carácter urgente se necesitan en España, ¿no? Sí, es de las cosas buenas que puede tener. Tenemos aquí al coordinador del máster, a Ricardo Pérez del Castillo, que nos decía eso, que uno de los mayores problemas que tiene la informática aquí en Talavera es que se les escapan prácticamente los estudiantes a trabajar antes de terminar. Sí, sí. Y eso quiere decir que es unos estudios de éxito, al fin y al cabo, ¿no? Claro, bueno. Por algo se ha puesto por ello, entonces. Digamos que en España hay un problema, Alberto, de adaptación entre el mercado de trabajo y la oferta y la demanda, ¿no? La prueba evidente es que tenemos falta de mano de obra en muchos sectores. La queja más recurrente hoy de la mayoría de las empresas es que no encuentran gente. En parte tiene que ver con el nivel de vida que tenemos en este país. Hemos llegado tan alto que hay muchos trabajos que no lo quieren abordar los españoles, o no lo queremos abordar. Esto pasa en muchos otros países, ¿no? Y encima luego pues hay quien le pone pegas a los que vengan de fuera a hacer el trabajo que aquí no queremos hacer, ¿no? Y que sin embargo es indispensable. Pero digamos que eso no es malo, porque una aspiración a tener mejores condiciones laborales, a mejores colocaciones, es razonable en una sociedad que está mucho mejor que estaba hace 40 años. El problema es que también ha habido un desacople de la formación profesional, que en España ahora está en el buen camino, pero durante muchísimo tiempo se ha considerado una formación María, como que iba a formación profesional el que no valía para otra cosa.
Esto era un bien entendido entre la gente y hoy eso está cambiando radicalmente. Hoy lo que yo le recomendaría a cualquier chico o chica, si quiere estudiar universidad, estupendo, pero los estudios superiores también de formación profesional no solo son necesarios, sino que tienen una magnífica cualificación y una salida. El 80% de los jóvenes que se educan hoy en formación profesional, en la formación profesional dual, es decir, entre el aula y la empresa, que eso es lo que tiene que ser mayoritario, el 80% sale colocado. Y esto realmente es una de las cosas que han ido bien. Yo tengo una perspectiva en general bastante optimista incluso de los problemas que tenemos, ¿no? Lo venía comentando esta mañana en un foro con empresarios también en Madrid y lo he dicho en más de una ocasión, pero lo repito. Aquí en España somos muy dados a fustigarnos más de la cuenta y nos damos demasiados latigazos cuando tendríamos que invertir más tiempo en hablar bien de las cosas que han salido bien entre todos en los últimos 50 años, a contar la historia de éxito que ha sido desde la transición para acá este país, ¿no? El cambio que ha pegado en todos los frentes, y a que muchas cosas, aunque no lo queramos ver, estamos muy por delante de otros países. El que no se lo crea, que intente ir al médico en Reino Unido o intente hacer una gestión burocrática en Alemania, verán cómo en España realmente hay muchísimas cosas que van mejor. No digo ahora mismo, no lo quiero traer a la coyuntura política de hoy. Ha sido un proceso de evolución realmente tremendo. España está probablemente en uno de los mejores momentos de su historia, en cuanto que muchas de las cosas dependen de nosotros mismos, ¿no? Y lo que muchas veces criticamos como problemas, primero, son problemas que tienen arreglo, lo peor son cuando no lo tienen, y segundo, son consecuencia de nuestros propios éxitos. Y me explico. ¿Es un problema, por ejemplo, pagar las pensiones? Claro, obviamente, es un problema. ¿Pero por qué? Porque hemos conseguido entre todos que España sea el país en el mundo, junto con Japón, donde más tiempo se vive. Ya no se habla de tercera edad, sino de cuarta edad. Gente que pasa a los 80 años. Un niño que nace hoy en Talavera nace ya con el 70% de posibilidades de pasar en su vida a los 100 años. Eso significa que el reto de la sociedad actual y de futura es mantener, cuidar y sostener económicamente el tiempo que va entre que uno deja de trabajar, se jubila y fallece, que es infinitamente mayor. Tengan en cuenta que cuando se aprobó la ley de jubilación a los 65 años en España, estamos hablando de una de las primeras leyes además en este sentido, y España fue el primer país de Europa en el siglo, no sé si fue a principios del 20, que reguló la jornada a 40 horas, curiosamente. Pero cuando se publicó esa ley que obligaba a jubilarse a los 65 años, no que lo permitía, sino que obligaba a la jubilación a los 65 años, la esperanza de vida media en España estaba en los 68. Es decir, que en realidad te regalaban 3 años normalmente hecho polvo. Y hoy la esperanza de vida está por encima de los 82 años y creciendo y creciendo. Por tanto, ¿es un problema pagar las pensiones? Claro, pero la solución no puede ser que la gente se muera antes, ¿no? Porque digamos que el mejor resumen de que las cosas han ido bien es que porque hay mejores medicamentos, mejor sanidad, mejor alimentación, menos penosidad en el trabajo, mejores condiciones de vida, hay más hábito saludable también en el deporte, por ejemplo, como es este centro, que ya veo que va como estaba previsto muy bien y mejor tiene que ir. Bueno, como todo eso ha mejorado, se vive más. Y digo yo que sería el motivo para que cualquiera de nuestros padres o nuestros abuelos, en mi caso si volvieran a vivir, dirían, bueno, pues ¿de qué se quejan ahora? Si realmente se vive tanto, porque se vive mejor. Bueno, es un problema, pero consecuencia de un gran éxito. Es un problema que se nos hayan quedado las autovías pequeñas, que ya casi el mayor problema que tenemos cuando conducimos es ir detrás no sé cuántos kilómetros de 2 camiones que se están intentando adelantar, imposible. Porque como se les prohibió tener 10 kilómetros más, eso es algo que tendrían que cambiar, pues ahí tenemos la tortura. Bueno, que están llenas las autovías de camiones. ¿Es un problema? Pues digo yo que el problema será lo contrario, que estén parados y que no haya movimiento económico. Que se han quedado, que ahora las autovías había que hacerlas con 3 o 4 carriles, pues estupendo, es dinero, que no digo que, pero tiene un arreglo. Y es consecuencia de que la infraestructura de los 80 se nos ha quedado pequeña, incluso las redes eléctricas. Que tengamos
a cientos de empresas en España queriendo empezar, pero pendientes de poder enganchar a la luz, es un problemón que tiene arreglo y de hecho ya hay inversiones previstas. Pero lo verdaderamente problemático es lo contrario, que tengamos las líneas al revés, libres, porque nadie quiera enganchar. Eso es realmente. Entonces, en España, la mayor parte de los problemas que tenemos nos permiten abordarlos si hay acuerdos, si las cosas van bien, si en la política no se vuelve loca la gente y si hay más o menos convivencia, ¿no? Y es un poco la perspectiva que tengo para Talavera. Yo, mi familia, lo sabes tú muy bien, que son mi madre eran de San Román y la mayor parte de mi familia es de aquí. Y en Talavera están cambiando muchas cosas que ni siquiera nos imaginábamos aquí. Está cambiando la piel económica. Aquí está llegando un tipo de empresa que sería motivo de envidia si llegara a otros sitios. Diga, bueno, están empresas tecnológicas, empresas muy avanzadas. Aquí tenemos en Talavera, estamos en el centro de lo que es el eje probablemente con más potencial de crecimiento en España, que es el eje de la 5 hacia el Atlántico. Primero porque la fachada atlántica empieza a tener mucha importancia por el desdoblamiento del Canal de Panamá y, por tanto, hay cada vez más barcos que tienen que desembocar aquí. Cuanto más tráfico captemos de ahí, a través de Portugal, mejor para todos, ¿no? Y tenemos la opción, tenemos la seguridad de que aquí va a haber mucha empresa vinculada a la tecnología del dato, como Meta, o como otras grandes, como una que firmamos de inteligencia artificial en enero, que está, me parece, si no me equivoco, pendiente de licencia. Demasiadas cosas pendientes de licencia me parece que hay aquí, pero se tendría que agilizar eso mucho porque realmente es importante. Estamos hablando de 80 millones de euros de financiación que además van a ser tremendos, ¿no? O va a ampliar, por ejemplo, tiene que ampliar una de las empresas más evidentes aquí, que se instaló en el antiguo mercado de ganado. Va a ampliar y estamos en ello. Yo creo que hay muchas opciones, pero estamos en el espacio que queda todavía más libre de desarrollo del centro de España. Madrid y todo el centro de España se está convirtiendo en el polo de crecimiento económico más potente ahora mismo que hay en Europa. No solo en el sur de Europa, en Europa. Tremendo. Eso hay que gestionarlo. Pero Madrid tiene colapso, nosotros lo vivimos muy bien, si vemos el reloj, hay colapso en el eje de la 1, ahí ya casi no queda ni un metro cuadrado, hacia Burgos, para entendernos. En el eje de la 2, vamos, prácticamente todo el corredor de Guadalajara está ya con un nivel de desarrollo económico es tremendo, precioso. Porque casi todo compete a Castilla-La Mancha. El eje de la 3, que está también hasta Tarancón, realmente ya hay overbooking, toda esa zona de Tarancón, Ocaña, también ese eje va a ser muy potente. El eje de la 4, que está también muy desarrollado, no digamos, La Mancha está ahora mismo con un poderío económico tremendo. Y el eje de la 5, porque el de la 6 está más gripado, hacia el norte, hacia Galicia. Ahí te tienes que ir casi a Valladolid para encontrar un pulmón económico, ¿no? Pero no, el eje de la 5 es el eje natural ahora mismo de crecimiento. Si el centro de España quiere seguir creciendo, tiene que crecer por la 5 y estamos justo en el sitio adecuado. Entre otras cosas porque por aquí pasa toda la conducción de fibra óptica que va a comunicar a Europa entera con todo el continente americano, que es tremendo, ni más ni menos que con los Estados Unidos. Y eso va a permitir, por eso está ti, entre otras cosas, conseguimos que se implicara aquí Meta, que estuvo a punto de irse a otros sitios, o empresas muy, muy solventes. De forma que, sin abandonar la economía tradicional, muy vinculada en el sector primario, sin olvidar de eso, sin embargo, está emergiendo una economía diferente, alternativa, que está generando muchas sinergias económicas. Yo creo que es un buen momento para Talavera si se ve con perspectiva. Claro. Le he citado precisamente hablando de esos temas esta mañana porque yo le he escuchado ya hablar más de una vez que no España se divide en norte y sur, sino en este y en oeste. Y precisamente hemos hablado de la logística, de la llegada o no del AVE, y esos son dos problemas importantes en lo que es precisamente el corredor de la A5 y en la conexión con Lisboa. El corredor europeo que va desde Lisboa a Madrid, no sé si existe, no sé si se le espera y no sé si usted sabe algo. Sí,
Sí, vamos a mantener reuniones con el Ministerio, estamos acelerando. Bueno, vamos a ver, el AVE, sobre él se ha hecho mucha demagogia también. Algunos es que no dejan de hacerla, pero se ha hecho mucha demagogia. El AVE, Talavera tendría que estar hecho hace mucho tiempo, pero porque hubo una gran financiación europea y ahora ya tiene que tirar para adelante, ¿no? Y yo calculo que en el 2030, a lo más tardar, si queremos ser reservados, en el 2032, 33, pero yo creo que puede estar en el 2030 porque muchas cosas ya están avanzadas, las que no se ven, proyectos, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ir bien? Porque en su momento, cuando ya estaba todo cerrado, en Portugal el Partido Conservador en Portugal, cuando llegó al gobierno, lo primero que suprimió es el AVE con Madrid. Es más, no solo suprimió, sino que hizo una campaña tremenda y las encuestas reflejaban que 8 de cada 10 portugueses decían que el AVE no valía porque solo beneficiaba a España y que no querían malgastar el dinero ahí. Esto, no miento, es la realidad, con lo cual hubo un parón enorme de años. Ese parón podía haberse traducido en que el gobierno en España siguiera haciendo el AVE en espera de que los portugueses cambiaran de opinión. Claro, es verdad que financiar un AVE hasta Mérida o hasta la frontera sin terminar admitía dudas, ¿no? Admitía razonamiento. Pero no contento con dejar la inversión, es que el gobierno de España, en aquel momento, para que nadie se engañe, el presidente del gobierno era Rajoy, anularon los proyectos. Y cuando se anula un proyecto, significa que cuando quieres volverlo a poner en marcha tienes que empezar otra vez de cero. Nuevo proyecto, nuevo informe de impacto ambiental y así estamos, todavía pagando las consecuencias de malas decisiones que se tomaron. Algunos dirán que, pero es la verdad, estaba totalmente encarrilado y creo que además la solución ya para Talavera, desde el punto de vista de su paso por Talavera, está muy vista entre el Ministerio y la propia ciudad. Realmente lo han visto más con la ciudad que con nosotros mismos, con la Junta. Pero bueno, digamos que ese no tiene que ser el inconveniente de fondo. Hay todavía un debate abierto sobre el tránsito en Toledo capital y ahí hay una discrepancia abierta que espero que se pueda resolver, pero que no está afectando para nada a la redacción de los proyectos en trámite ni a las obras. No tiene por qué afectar porque son tramos separados, ¿no? Y en todo caso el AVE hay que terminarlo por tramos. Hay en marcha proyectos ya en la parte de Extremadura y también los hay en fase avanzada en la parte del entorno de Talavera hasta el límite de la comunidad autónoma. De manera que yo creo que tiene que tirar, ¿eh? Con todo y con eso, los portugueses van un poco más retrasados que España. Los portugueses están marcando el plazo del 2034. Aquí se ha hablado del plazo 2028, si no recuerdo mal, la electrificación, lo que estaba diciendo Javier D'Antoni, presidente de FEDETO, después del Foro Ibérico. Sí, la electrificación va más adelantada, con lo cual buena parte del tránsito se puede hacer antes de que llegue a lo mejor la alta velocidad, sobre todo el tránsito de mercancías. Porque una cosa que peleamos muy bien en su momento, Tita lo sabe, es que el tráfico de mercancías fuera tan importante como el de pasajeros. Y esto es clave, ¿eh? Que por aquí puedan pasar todas las mercancías que vienen del Atlántico. Van a poder pasar también por el eje sur, que es por Alcázar de San Juan, esa vía está también electrificada, hasta el centro de la península. Pero es muy importante mantener el eje de la 5 ferroviariamente porque buena parte del tránsito eso nos tiene que beneficiar, de hecho nos va a beneficiar mucho. Pongo por caso, por ejemplo, que una de las cosas que han pasado en los últimos años es que el tráfico de mercancías pasará por Talavera, pero no va a pasar por Toledo. El AVE que se dispone para Toledo es solamente de pasajeros, de manera que el circuito de las mercancías beneficiará a Talavera y dejará de lado a Toledo en este sentido, ¿no? Y eso es algo que el Ministerio descartó en su momento y que ha hecho inviable. Ahora hay problemas con el de pasajeros, pero en realidad ya está. El problema es que en Toledo, en su momento, la ciudad pues no alegó, no se lo planteó. Y no quería. No. ¿O no lo vio necesario? No estuvieron encima. Le pregunto algo más y después le dejo ya una reflexión propia. Hablaba de mercancías, hemos hablado aquí de logística y me está usted diciendo que el eje de la A5
es el ahora mismo que tiene más viabilidad para poder crecer. Sí, sí. Hay mucha era desde Madrid para acá, pero... Y también se ha fortalecido mucho el sector servicios en Talavera. Tengan en cuenta que la universidad va a doblar su campus universitario, que se dice pronto. Eso significa más gente estudiando, pero más gente trabajando. De manera que, aunque los proyectos siempre van más lentos de lo que uno quisiera, pero están ya en redacción, yo creo que empezarán con los trámites de obras y demás dentro de esta legislatura, que es lo importante. Pero bueno, eso ya está financiado, con lo cual tiene que salir y va a salir bien. Y va a ser. Es decir, que también está ganando en peso de administración, porque en Talavera siempre ha habido mucho recelo con el hecho de que el sector servicios, los funcionarios, etcétera, están más en Toledo, y efectivamente en la capital, claro, de la región y también de la provincia. Pero en el peso específico del servicio público en la ciudad está creciendo tremendo, ¿no? Cuando vinieron los famosos recortes, el mayor drama que tuvo en la renta per cápita, la riqueza de Talavera, fue el despido de más de 500 sanitarios. La verdad es que me hace gracia que algunos no se acuerden de eso y parezca como que no existió. Pero cuando se despidió a 500 personas, Talavera empezó a perder población, empezó a perder recursos económicos y empezó a caer. Tenía otros problemas, no solo ese, pero ese fue tremendo. La desaparición de cantidad de personal público. En conjunto, más de 900 personas fueron al paro en los famosos recortes entre educación y sanidad. Y eso significa, no sé si imaginan, es la principal empresa que tiene la comarca, ¿no? Bueno, eso, por supuesto, y al contrario. Hoy hay más de 500 trabajadores sobre los que había hace 10 años en el sistema sanitario, ¿no? Y está mejorando, claro. Pues le dejo una reflexión, aunque me voy a guardar una pregunta para el final, acerca de lo que es el tema o los temas que hemos tratado hoy aquí. Ya lo ha hecho de todas maneras, sabe logística y educación, y sobre todo lo que también decíamos entre medias de todos esos, y es la voluntad política que hace falta. Usted es el presidente de Castilla-La Mancha para que esta ciudad tenga futuro. ¿Cómo ve el futuro de Talavera, don Emiliano García Paje Sánchez? Bueno, en buena medida el futuro depende de lo que quieran los propios talaveranos, obviamente, que eso las cosas no se pueden. Pero nosotros tenemos proyectos, o sea, al menos, se ha hablado durante toda la mañana. Al menos la comunidad autónoma tiene proyectos. Incluso tenemos algo que no tenemos en muchos sitios, y es incluso muchísimo suelo. Tenemos 2 millones de metros cuadrados reservados, que durante bastante tiempo están teniendo diversos novios. Uno enormemente gordo, muy gordo, con decirles que es más gordo que lo de Meta, y que está muy pendiente y muy dependiente en este caso de la inversión del Estado en las redes eléctricas. De hecho, estamos ahí disgustados y vamos a alegar para que se pueda reforzar la línea depende un poco también de qué pasa con la central de Almaraz. Espero que nos puedan hacer caso, que se refuerce todavía más la capacidad de la red eléctrica en esta línea, para que puedan proyectos que requieren consumo importante instalarse. Si es así, la verdad es que puede ser una sorpresa de tamaño europeo lo que podamos plantearnos, ¿no? Sí, porque además es que esta línea de transporte eléctrico es clave incluso para lo que nos pasó en España, el apagón. La gente no sé si sabe, pero el sistema de reencendido en España radica en esta línea. Si se vuelve a producir un apagón general, el comienzo de la reactivación, y bien es verdad que parte del problema vino también por Andalucía o por Extremadura, porque ahí hubo sobrecargas, pero bueno, si mañana se vuelve a producir un apagón, el sistema que tiene establecido la defensa española, porque es un problema más de seguridad que otra cosa, también económico, pero empieza por el uso al 100% del pantano de Alcántara, que es el más grande que tiene España y el más enorme, tiene una potencia de generación hidráulica tremenda. Si estuviera al 100%, solo ese sistema puede reactivar el conjunto del sistema nacional eléctrico. Pero ese, junto con la potenciación de Almaraz, haría que cualquier apagón se pueda reiniciar el país. Mejor que no pase, obviamente, porque es un drama. Pero de pasar, la solución sigue viniendo por aquí.
Lo primero que Con lo cual es una línea que tendría que tener la máxima potencia posible. Pues tengo una última pregunta. ¿Qué tal está Emiliano García Paje? Bueno, bien. Bien. Puedo apuntar más, ¿eh? Bueno, es que depende. Pues hay cosas que me van mejor y otras cosas que me van peor. Yo creo que está en el foco mediático continuamente, por eso se lo digo. Y eso se tiene que sufrir también, ¿eh? Es drama, es un drama que sea noticia el decir cosas que vengo diciendo 30 años y que sea noticia intentar mantener coherencia. Eso, la verdad es que sea noticia decir cosas de puro sentido común es un drama, ¿eh? Es un drama, porque en teoría no tendría que ser noticia. La normalidad generalmente es lo raro ahora mismo, ¿no? En España hay que recuperar la normalidad política porque está todo demasiado infartado. Hay mucho ruido. El 90% de la crispación que hay en Madrid, porque es que aquí a veces nos encontramos con disgustos, algunos insultos, algunas cositas, pero es que lo de Madrid en términos políticos es un infierno. Es como si fuera una guerra civil permanente, hablando la mayoría de las veces de cosas que en realidad no son trascendentes, nada más que es Yo creo que hay mucha gente en la política española que ha cambiado los papeles y cree que la política, en vez de ser un medio para arreglar los problemas de la gente, es un fin en sí mismo. Y el único objetivo es o estar, o mantenerse, o ganar las elecciones, cuando en realidad lo importante es lo que quieres hacer si ganas las elecciones, ¿no? Se han perdido un poco las referencias y bueno, ahí es donde está la decisión de los españoles, recuperar un poco también de cordura, porque el 90% del ruido que hay es artificial. Se genera desde arriba, enfrenta a los españoles, simple y llanamente para intentar mantener cada uno su trozo de la tarta electoral. Y es un drama, porque en realidad sobre la mayor parte de las cosas que se discuten podíamos llegar a grandes acuerdos. Entre derecha e izquierda se podía llegar a muchísimos acuerdos que hoy son simplemente imposibles de plantear. Y que no se pueda en un país plantear grandes acuerdos entre la izquierda o la derecha, que no se pueda plantear, no digo que no se consigan, que no se pueda ni plantear, es un problema. Al menos habría que recuperar el ambiente en que sea posible abordar grandes acuerdos. Luego, si se consigue o no, es más difícil, ¿no? ¿Algo más que añadir? Nada. Para los que sean del Madrid, pues que tengan suerte esta tarde. ¿Sabes? aprovechando que yo no voy a tirar penaltis.